Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia en el incidente 24 del expediente 26-2018, que el lunes se suspendió a pedido de la defensa del investigado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. A ver, señorita asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenas tardes, señor presidente de la sala, jueces, superior y medio de la sala, partes procesales. Daré cuenta de la asistencia efecto de la acreditación. En defensa del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda se encuentra conectada la abogada Ana de Martín y Lazo. Y en representación de la Procuraduría Pública DOC se encuentra conectada la abogada Miluzca Zulema Díaz Montes y como abogada interconsulta la doctora Midmey Ayala Aparicio. Es cuanto dar cuenta al señor director de debate. ¿Alguna observación, la Procuraduría, a la acreditación? Ninguna, señor magistrado. ¿La defensa? Ninguna. Muy bien. A ver, es objeto de apelación la resolución número 3 del 5 de mayo del 2022, que declaró fundada la solicitud de medida cautelar de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre los bienes del investigado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, en la investigación que se le sigue por el delito de colusión en agravio del Estado. Abogada, ¿va a insistir en el recurso? Sí, doctor. Bien, su pretensión es revocatoria, toda vez que alega que la recurrida adolece de una motivación aparente, es decir, no adolece, sino tiene una motivación aparente, lo cual se traduce en graves omisiones que se encuentran reflejadas en la ausencia del peligro en la demora, en la falta de proporcionalidad, en la medida impuesta. A ver, señora abogada, 7 minutos para que sustente oralmente su pretensión impugnatoria. ¿La escuchamos? Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, el ACU manifestó que para poder fundamentar un requerimiento de medida cautelar de coerción real, se requiere pues la verificación de la apariencia del delito y del peligro procesal. En ese sentido, se ha sustentado de manera insatisfactoria la configuración respecto al peligro procesal al momento en que ha sido admitida la medida de embargo e inhibición. Debo de señalar que el artículo 303 está referido efectivamente a la medida de embargo, en la que remarca la existencia de un riesgo fundado de insolvencia del imputado o del ocultamiento o desaparición del bien. El ACO realizó un razonamiento que a criterio de la defensa es absolutamente superficial y que afecta claramente la proporcionalidad de la medida en sus 3 principios. Esto es, no es idónea, necesaria y proporcional en el sentido estricto. La solicitud de la Procuraduría recae sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad de mi defendido, sobre los cuales ya recae una medida de coerción real de embargo en forma de inscripción en el expediente 28-2017, incidente 26, dispuesto por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delito de corrupción de funcionarios a través de la resolución número 2 de fecha 16 de octubre del 2020, la cual fue confirmada efectivamente por la primera sala penal de apelaciones nacional a través de la resolución número 5 del 24 de febrero del 2021. Del mismo modo, se debe tener en cuenta la existencia de una medida adicional impuesta constituyente en una medida de coerción real de inhibición en el mismo expediente 28-2017, incidente 1, dispuesto por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente mediante la resolución 2 del 13 de octubre del 2017, la cual fue confirmada por la Sala de Apelaciones mediante la resolución 3 de fecha 3 de julio del 2018. Teniendo en cuenta estos pronunciamientos, se hace materialmente del todo imposible que
mi defendido pueda disponer de los bienes, situación que no ha sido considerada en los fundamentos de la resolución materia de alzada. Más aún si se tiene en cuenta que la propia solicitud efectuada por el Ministerio Público tiene como recaudos las partidas registrales de los inmuebles en donde claramente se han consignado las anotaciones de inhibición y de embargo. Respecto al presupuesto del peligro en la demora, es claro que no existiría este mismo, ya que no existe pues la posibilidad o una remota posibilidad de que mi defendido como titular de los bienes pueda enajenarlos o disminuir su valor comercial. Los fundamentos utilizados por el ACUO no se encuentran motivados en la medida en que no establecen el modo y la manera en la cual mi defendido podría obligarse con terceros respecto, obviamente, de los bienes ya inhibidos y embargados si claramente concurre la restricción de uno de los atributos inherentes a la propiedad, esto es, la disposición. Respecto a la proporcionalidad de la medida del embargo, señor magistrado, debemos de señalar que el juez no pudo imponer una medida de embargo de tal magnitud para el patrimonio de mi defendido, puesto que de los actuados de la investigación no se ha acreditado la concreta probabilidad de que se puedan producir situaciones que impidan o dificulten de alguna manera la eficacia del proceso penal, dado que para la orden de embargo el peligro específico de ocultamiento o afectación patrimonial no se configura, ya que no se ha motivado con solvencia la preexistencia de una medida de coerción que ya asegura pecuniariamente los intereses del actor civil solicitante. El embargo, al ser una medida de coerción procesal que busca pues evitar que el investigado pueda afectar sus bienes con el objeto de asegurar el futuro cumplimiento de una posible reparación civil, también es cierto que esta medida debe ser fundamentada en elementos objetivos y en el respeto irrestricto al principio de proporcionalidad, el cual exige la necesidad de acreditar coherencia y equilibrio ante el antecedente que origina el acto estatal y la consecuencia derivada de aquel. Más aún si se tiene en cuenta la existencia de una medida de inhibición que alcanza los mismos fines del embargo, resultando desproporcionado que existan dos medidas coercitivas de naturaleza real que buscan el respaldo de un eventual pago. La sala debe tener en cuenta además que en lo que respecta a la propia imputación, no existiría una concordancia en lo que tiene que ver con el obligado civil, ya que conforme lo expuesto el propio juez, mi defendido enmarca su participación en los supuestos delictivos en su calidad de representante legal del consorcio supervisor Vial Sur. Como puede apreciarse, no existe una participación directa de mi patrocinado, sino a través de la representatividad que ejerció en su momento de una persona jurídica que era encargada de las labores de supervisión a la concesión materia de investigación que se viene llevando a cabo en la carpeta fiscal. En ese sentido, el obligado del hecho dañoso sería como tal el consorcio supervisor Vial Sur, correspondiendo que las medidas de coerción real recaigan sobre las empresas integrantes de aquella, tanto más si éstas ya se encuentran comprendidas en el proceso como terceros civilmente responsables y no directamente al representante legal. Por lo tanto, consideramos pues que la medida es desproporcionada en contra de mi patrocinado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Es por esos fundamentos, señor magistrado, que solicitamos se declare fundado el recurso de apelación interpuesto y se revoque la medida de coerción real dictada en contra de los bienes de mi patrocinado y se ordene el levantamiento de la medida de embargo. Muy bien. La Procuraduría, 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia. En principio, debemos de indicar que en representación de la Procuraduría vengo a alegar, de acuerdo al artículo 104 del Código Procesal Penal, en donde indica que esta Procuraduría está facultada para interponer las acciones correspondientes para salvaguardar el monto de la reparación civil. En ese sentido es que en agosto del 2021 presentamos una medida de embargo de 12 bienes del investigado. ¿Pero por qué lo presentamos en el 2021? Porque mediante disposición número 722 del 13 de mayo del 2021, recién se incorpora al investigado en el presente proceso.
debemos de indicar de que en la actualidad existen 28 investigados y tenemos un monto embargado hasta la actualidad de 70 millones. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos embargándole en este caso al señor Rómulo? Lo estamos embargando porque fuimos constituidos mediante resolución número 7 con el monto de reparación civil de 182.185.907.28. Por lo tanto, esta Procuraduría está facultada para interponer las medidas correspondientes. Ahora, alegando lo que ha mencionado la colega presente, ella está apelando a la resolución número 3, pues está apelando la medida de embargo e inhibición, cuando esta ha sido corregida de oficio por el ACO, indicando de que esta Procuraduría presentó la solicitud solo de embargo, no de inhibición. Por lo tanto, en este sentido, nosotros solicitamos se declare improcedente e infundada el escrito de apelación. Ahora, siguiendo con los fundamentos de fondo de este escrito, si queremos interpretarlo por la medida cautelar, debemos decir de que la resolución está debidamente motivada de acuerdo a la Constitución Política del Perú y el Tribunal Constitucional, pues la jueza argumenta en los puntos número 24 sobre el peligro en la demora y expresamente indica de que ¿por qué el peligro en la demora en el presente proceso? Lo que paso de manera literal a leerlo. La decisión final que el juez expida sobre la pretensión civil podría ser inejecutable, pues el imputado podría eventualmente disponer de los bienes de la propiedad durante el transcurso del proceso, existiendo un riesgo fundado de insolvencia del imputado o ocultamiento o desaparición. Pero debemos de tener en cuenta que el peligro en la demora es distinto al peligro el peligro en la demora penal es distinto al peligro en la demora civil. ¿Por qué? La configuración objetiva propia se da, no se requiere necesariamente que se haya producido en el transcurso del tiempo por el investigado esto. Es decir, de que ha venido transfiriendo, sino de que se puede realizar por el eventual transcurso del proceso. Ahora, sobre la proporcionalidad de la presente medida, debemos indicar que esto es un equilibrio. Esta medida es idónea, la medida cautelar de inscripción, porque afecta el derecho de propiedad a fin de evitar el ocultamiento ante cualquier forma de disposición. Tenemos que tener en cuenta, en la actualidad existen casos relevantes que aún así está interpuesta la inscripción de la medida de inhibición, están vendiendo, ocultando, dilapando, ocultando los bienes. Entonces, ¿qué queremos con esta medida cautelar? De que se inscriba y dé prioridad a la prelación en el tiempo. Ha mencionado también de que no existiría el peligro en la demora porque ya existe una inscripción anterior. Pues debemos decir que los casos que tiene esta Procuraduría son independientes. Sí existe, no lo negamos. Sin embargo, nosotros tenemos que precaudar el monto de la reparación civil que se da en la prioridad del tiempo. Por estos fundamentos, nosotros solicitamos se declare infundada la apelación interpuesta por la abogada del recurrente. A ver, la defensa réplica. Pero quisiera que aclare, señora abogada. ¿Es cierto que ha habido una resolución aclaratoria de que solamente se está embargando, no hay orden de inhibición sobre los bienes de su patrocinado? Quisiéramos escucharlo. Respecto a mi persona, doctor, justamente en base a lo señalado por la doctora, hemos estado verificando la notificación de esa resolución rectificatoria. Hasta el momento no la he encontrado, por eso es que hemos realizado el recurso de apelación respecto a la inhibición y al embargo. Eso como primer punto. Como segundo punto, debo de referir que efectivamente pueden ser dos casos distintos. Sin embargo, ya la Procuraduría Pública tenía conocimiento respecto a la existencia de esta medida de embargo que ya sobrecaían en otra carpeta fiscal y en otro proceso respecto a los bienes de mi defendido. Por último, y considera la defensa que es lo más importante respecto a la participación directa de mi defendido, al tener una imputación en su calidad de representante de una persona jurídica, entendiéndose pues que el obligado del hecho dañoso debió de ser el Consorcio Supervisor Vial Sur y no
mi defendido como persona natural, dado que la imputación es contraria a ello. Más aún teniendo en cuenta, y como tiene conocimiento la Procuraduría, este consorcio ya se encuentra comprendido como tercero civilmente responsable. Ante ello, la defensa reitera la solicitud a que se declare fundado el recurso de apelación. Dúplica de la Procuraduría. A ver, que clare, ¿cuándo ha sido de qué fecha es la resolución rectificatoria? Ha hecho mención. Es la resolución número 4 del 16 de mayo del 2022. Y la resolución que viene en apelación es la 3, que tiene fecha 5 de mayo del 2022. Bueno, señor magistrado, sí, venimos a decir de que nosotros insistimos de que se confirme la resolución venida en grado, toda vez que, de acuerdo al principio de publicidad, tiene que fundamentar o tiene que prioridad la prelación de los hechos. Si bien es cierto, existen ya medidas, estos procesos son independientes y el investigado o cualquier tercero de buena fe puede alegar que no existe ninguna medida. Es por eso de que nosotros estamos facultados para interponerlas. No es menos cierto lo que ha mencionado, que las empresas ya están como tercero, se refiere a la GESA, a Intercónsul, entre ellas, que también el investigado como representante legal se la está embargando como persona jurídica y como persona natural. Por esos fundamentos nosotros solicitamos que se confirme la resolución venida en grado. Bien. Una sola pregunta, señora representante de la Procuraduría. Entonces, para que quede claro, ustedes solamente han solicitado embargo, no orden de inhibición. No, doctor. Por tener conocimiento que existe en otro expediente la inhibición. Bien. Mi parte, una pregunta. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente, gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Tampoco tengo preguntas, señor presidente, gracias. Bien, entonces con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, buenas tardes con todos. Hemos concluido. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego.